A la Argentina se la ha comparado con muchas naciones. A principios del siglo XX se decía que era el país destinado a rivalizar con Estados Unidos. Actualmente solo nos podemos comparar con nuestros países vecinos. Y si todo sigue así, próximamente con países africanos. En el video de hoy vamos a hablar de un tema un poco triste para nosotros. Del país que pudimos ser y no fuimos. ¿Por qué la Argentina no igualó el desarrollo económico de Australia cuando por lo menos hasta 1930 prometía hacerlo? Pero ¿por qué justo compararnos con Australia? Porque ambos países demostraban tener condiciones aparentemente parecidas. Ventajas competitivas en la producción de bienes primarios, sobre todo en lo que se refiere a alimentos. Naciones jóvenes con pasado colonial, territorios amplios con poca población, recursos naturales de todo tipo, relación estrecha con la potencia de la época, Gran Bretaña, y alejados geográficamente de los centros de poder. En fin, ciertas cosas sucedieron para pasar de ser naciones similares en materia de desarrollo económico a que el PBI per cápita de Australia sea 5 veces el nuestro. El actual territorio australiano fue colonizado por Inglaterra tras la llegada de James Cook en 1770. Durante casi 40 años, esta colonia sería el destino de parte de la población carcelaria inglesa, y buena parte de la actividad económica provenía del tráfico ilegal de bebidas alcohólicas. No obstante, entrado el siglo XIX, Australia experimentaría su primer boom pastoril. Entre 1830 y 1850, la producción de lana crecería 20 veces. Y la población se multiplicaría casi por 6, pasando de 70.000 a 400.000 habitantes. Además, a mediados de siglo también se descubriría oro, haciendo de Australia una zona todavía más atractiva para emigrar. Mientras tanto, en Argentina se vivía un proceso de guerras civiles. El entorno favorable al crecimiento llegaría recién medio siglo después del boom de la lana australiana. Sería más o menos a partir del año 1880 que Argentina podría consolidar un orden institucional favorable al crecimiento económico. Solo cuando se pudo dejar atrás el clima de lucha interna y aprovechar los beneficios del comercio, tras adoptar un modelo de producción agroexportador, nuestro país estuvo en condiciones de experimentar un salto hacia el progreso económico equivalente al vivido por Australia tras desarrollar la lana y el oro. Entre 1884 y 1929, nuestro país alcanzaría un nivel de desarrollo muy similar al de Australia. Y según las estimaciones del Proyecto de Estadísticas Históricas de Madison, en el año 1895 la superaría teniendo además el PBI per cápita más alto del mundo. Durante este periodo de tiempo, Argentina crecería al 5% anual, mientras que Australia lo haría al 2%. Notamos que si bien Australia comenzaría más temprano su camino hacia el desarrollo, rápidamente lograríamos alcanzarlos. Si bien esto se debe en parte a que a fines del siglo XIX las minas de oro empezaron a agotarse, también hay que señalar que Argentina exportaba lo que el mundo necesitaba. Como rasgos en común en el desarrollo de los dos países, podemos enumerar varias cosas. Ambas economías tenían una relación comercial privilegiada con Gran Bretaña. Exportaban bienes primarios, importaban productos manufacturados y recibían del exterior tanto inversiones privadas como inmigrantes. Sin embargo, con la crisis del 29 y la posterior depresión, las cosas cambiarían para mal. La demanda internacional de bienes primarios se derrumbó y esta situación afectaría notablemente a los dos países, ya que hacia 1930 el 96% de las exportaciones argentinas estaban constituidas por productos agropecuarios, mientras que en Australia pasaría algo parecido. El 86% de sus exportaciones también provenían del sector agropecuario. Si vemos los datos de crecimiento durante el periodo 1929-1945, Argentina crecería en promedio al 2,21% anual, mientras que Australia lo haría al 2,73%. Ahora nos preguntamos, ¿a qué se debería esta mínima diferencia que sería el inicio de las divergencias entre los dos países? La demanda del principal bien exportable australiano, la lana, aumentaría fuertemente durante los primeros años de la década del 30 gracias al crecimiento de la industria textil japonesa. En cuanto al principal bien exportable argentino, el trigo, la demanda mundial se reduciría porque el naciente proteccionismo europeo expandiría la producción primaria en países que tradicionalmente eran importadores. Además, el valor del oro subió y esto haría que se reanuden las excavaciones en Australia. También es importante comentar lo sucedido con el Pacto de Ottawa de 1932. El gobierno británico tomaría la decisión de favorecer las importaciones de los países de la denominada Commonwealth y restringir la importación de productos de otros países. Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica se verían sumamente beneficiados. Mientras tanto, Argentina respondería con la desesperada firma del Tratado Roca-Runciman en 1933. Para que Gran Bretaña siga comprándonos,
menos, pero bajo condiciones mucho peores que las de los países de la Commonwealth. Si vamos un poco más adelante en el tiempo y tomamos el periodo 1945-1975, notamos que las tendencias de crecimiento de los dos países no varían tanto entre sí. Mientras que Australia crecería al 4,33%, Argentina lo haría al 4,08%. Sin embargo, Australia nos seguía sacando unos centímetros de ventaja que luego iban a marcar una gran diferencia. El protagonista de esos años en Australia sería Robert Menzies, que había llegado al poder en 1949 y se mantuvo hasta 1966. Para luego retirarse voluntariamente, dejando que su partido gobierne hasta 1972. Mientras tanto, en Argentina, en el año 1946, asumía la presidencia Juan Domingo Perón, que si quieren saber cómo le fue a su gobierno en materia económica, nosotros hicimos un par de videos y se los dejamos por acá. Lo único que vamos a mencionar es que con él arrancaron muchos de los problemas económicos con los que seguimos conviviendo hoy en día, como por ejemplo déficits fiscales impagables, la financiación del gasto público con emisión monetaria, la inflación constante y la devaluación de nuestras monedas. Perón sería derrocado en 1955 y luego se irían alternando gobiernos militares y radicales hasta su vuelta en 1973. Como muchos sabrán, estos gobiernos que siguieron a Perón hicieron muy poco para tratar de solucionar los problemas antes mencionados. Como dijimos antes, de 1945 a 1975, Australia solamente en promedio crecería un poquito por arriba nuestro. Sin embargo, si miramos el dato de PBI per cápita, vamos a tomar dimensión de lo que representaría ese poquito. En el año 1975, según las estimaciones del Banco Mundial, el PBI per cápita australiano alcanzaría los $7.000 a precios actuales, mientras que el argentino caería a 2.000. En fin, esta gran diferencia se podría explicar por una combinación de razones. En primer lugar, la posibilidad que tenía Australia de exportar bienes primarios al país que más crecía en ese momento, Japón. La mayor parte de la oferta australiana de maíz y trigo era absorbida por el país asiático. Mientras tanto, Argentina perdía cada vez más terreno en el comercio mundial, en parte por sus propias limitaciones económicas, pero también por tomar como referencia posturas ideológicas cercanas a la autarquía y a la independencia económica. En segundo lugar, la amigable relación entre Estados Unidos y Australia. El país oceánico sería uno de los principales aliados de Estados Unidos durante la Guerra Fría. A cambio, la primera potencia del mundo se convertiría en el principal importador de carne australiana y al mismo tiempo muchas empresas norteamericanas decidirían invertir en Australia. En tercer lugar, la estabilidad económica que pudo gozar Australia durante esta época. Entre 1946 y 1975 solo serían 2 los años en los que no crecería y la inflación promedio sería del 3%. Argentina no contaría con la misma suerte. La inflación promedio durante esta época sería del 30% y cada cierta cantidad de años la moneda nacional se devaluaría debido a la falta de dólares. Pero a la estabilidad económica australiana hay que sumarle la política y la social. Recordemos que Robert Menzies se pudo consolidar como el primer ministro australiano durante muchos años. En Argentina, en cambio, entre 1945 y 1975, ningún gobierno elegido democráticamente podría terminar su mandato. Son los casos de Perón, Frondizi, Ilia e Isabel Martínez de Perón. Por último, hay que hablar del segundo boom de los recursos naturales en Australia. Al plomo, el zinc, el cobre y el oro se le sumaron el titanio, el níquel, el manganeso, pero sobre todo el hierro, el carbón y el petróleo. Los depósitos de hidrocarburos convertirían a Australia en un exportador neto de petróleo a principios de los 70. Pero si de decadencia queremos hablar, ningún país sufriría tanto como Argentina desde 1975 hasta la actualidad. Numerosas crisis se sucedieron para que nuestro país haya tenido tantos retrocesos. Por nombrar algunas, el Rodrigazo de 1975, la hiperinflación del año 89 y la crisis del 2001-2002. Además, hace casi 10 años que no crecemos en términos reales y vaya uno a saber cómo va a quedar el país con la crisis actual. En fin, hoy Australia tiene 5 veces nuestro PBI per cápita, sueldos promedio de miles de dólares mensuales y pobreza casi inexistente. Mientras tanto, acá la pobreza está en aumento, cada vez más jóvenes toman la decisión de abandonar el país y en caso de tener trabajo, si ganas más de $400 por mes, te podés considerar un afortunado. Al principio del video habíamos dicho que ciertas cosas pasaron para que hoy en día haya tanta diferencia entre los dos países. Esperemos haber sido claros en los diferentes hechos que fueron ocurriendo, pero podemos decir que mientras Australia privilegió el comercio internacional, las instituciones democráticas y las alianzas estratégicas con otros países, Argentina hizo todo lo contrario.
Bueno chicos, muchas gracias por verlo entero. Hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado. Y nada, como siempre nos redan una mano si les pueden dar un like al video o comentar algo abajo. Y si alguno quiere aportar a través de Patreon o de Mercado Pago para el crecimiento del canal y tener a cambio ciertos beneficios, les dejamos abajo el link en los comentarios. Bueno chicos, ahora sí, hasta la próxima.